Gracias, Carola, gracias a todos por estar aquí. Créanme que me sorprende con mucha alegría ver el aforo de la sala. La verdad es que tener este aforo es un privilegio, sobre todo pensando que en la última charla del último día, cuando ya estamos todos un poco más agotados, poder tener esta audiencia es un desafío. Más todavía cuando Carola me pide que haga esta presentación, ¿cierto? En días que han sido intensos para la facultad, hemos tenido 8 cursos de verano, cerca de 20 profesores internacionales que han participado en todas las actividades y todavía no tengo el número, pero creo que estamos sobre los 250 alumnos en el total de cursos, así que es un tremendo logro para la facultad y para los profesores como Carola, Gustavo, Gonzalo, el profesor Aguayo, que han desarrollado cursos y que han dado la oportunidad a los estudiantes y a las personas que se están formando de interactuar con destacados investigadores a nivel nacional e internacional. Yo les voy a hablar brevemente de una investigación que resume, de cierta forma, de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado hasta el momento. Y que partía con la pregunta de si la disfunción mitocondrial realmente era el punto de no retorno de la enfermedad de Alzheimer o es el comienzo, que es una discusión que tenemos siempre en el laboratorio. Como ustedes saben y probablemente habrán visto, la enfermedad de Alzheimer tiene dos características importantes. Una es que tiene como marcadores histopatológicos la acumulación de placas amiloides extracelulares y la hiperfosforilación de proteína tau intracelular, que hacen de que el cerebro sufra un proceso de muerte neuronal donde se afectan principalmente algunas áreas en específico en las etapas tempranas y finalmente el cerebro entero entra en un proceso de deterioro generalizado que afecta a todas las funciones. Las primeras en afectarse, las funciones cognitivas, las funciones de memoria y de tareas. Y eso se puede clasificar de acuerdo a dos parámetros que nosotros hemos utilizado, hemos tomado para poder hacer la caracterización que tiene que ver con los estados Braak, ¿cierto? El estado Braak 1-2 tiene que ver con la afectación de esta área entorrinal, después el área 3 y 4 con la expansión de este daño al sistema límbico y finalmente al área neocortical hablamos de estadios 5 y 6 Braak. Y después también hay una relación en función de los estadios amiloides, la cantidad de proteína agregada que es posible encontrar en la corteza, ¿cierto? Ya sea en las partes, las porciones basales de la neocorteza, el área de campo y áreas de asociación, y también en el área de la corteza, neocorteza, son caracterizadas de acuerdo a ello. La neurodegeneración tiene que ver con un poro, tiene que ver con receptores purinérgicos P2X, esos serán los inicios, nos preguntábamos nosotros. Sabemos que el péptido APP, que es la proteína precursora amiloide, que es una proteína transmembrana que se encuentra en la membrana de las células, puede ser procesada por una vía amiloidogénica o por una vía no amiloidogénica. Y en la vía no amiloidogénica hay una serie de fragmentos que se generan que en principio no tienen un impacto fisiopatológico, pero la vía amiloidogénica por la acción de la beta y la gamma secretasa puede generar un fragmento de 40 aminoácidos, que es el péptido beta amiloide, que tiene la propiedad de agregarse. Y en esa agregación, en el grupo del Departamento de Fisiología, el doctor Aguayo junto con Fernando Sepúlveda, Christian Peters y todo el equipo que trabajaba inicialmente, Jorge Parodi también, en la fase de caracterización de estos agregados, logró demostrar que el péptido beta amiloide en sus etapas iniciales de agregación podía generar un poro, ¿cierto? Y a través de este poro transitaba calcio al interior de la célula. Nosotros que participamos también del grupo en ese momento, también nos planteamos con una sugerencia que nos hizo el profesor Aguayo de si habían otras moléculas más grandes que eran capaces de salir a través de este poro. Se probaron moléculas de glucosa fluorescente y nosotros demostramos en este trabajo inicial de Francisco Sáez con Andrea Dibarrat que cuando poníamos agregados del péptido beta amiloide podíamos detectar ATP extracelular. Y que cuando sacábamos el calcio extracelular, seguíamos viendo que salía ATP.
Es decir, no era un proceso dependiente de exocitosis, porque las vesículas de neurotransmisores tienen un alto contenido de ATP también. Por lo tanto, este proceso tenía su razón en lo que había planteado el doctor Aguayo con su equipo, en que este poro podía ser un elemento de transición de distintas cosas, calcio hacia el intracelular, y nosotros proponíamos ATP hacia el extracelular. Entonces planteamos todo este esquema en el cual, si el poro de amiloide generaba entrada de calcio, nosotros demostramos que salía ATP, este ATP podría generar señalización a nivel extracelular, en la célula vecina, una comunicación autocrina o paracrina, y nos planteamos la posibilidad de si efectivamente podría modular sus propios receptores ionotrópicos, los receptores P2X, que son receptores ionotrópicos sensibles a ATP. Y hicimos una serie de estudios y planteábamos si el impacto que tenían la sobreexpresión de estos receptores podría ser uno de los elementos de estos mecanismos fisiopatológicos, y a través de ese incremento en el ATP extracelular, una sobreexpresión de receptores P2X, podríamos lograr una sobrecarga citosólica, aparte de lo que entraba por el poro, que afectara finalmente a la mitocondria. Ese fue el inicio. Y luego de, ustedes pueden ver aquí los años, logramos demostrar que el receptor P2X2, la isoforma P2X2, estaba sobreexpresada en neuronas de hipocampo, ¿cierto? Como también estaba sobreexpresada en ratones transgénicos, que es un modelo de Alzheimer, el ratón J20. Ustedes pueden ver aquí en el hipocampo cómo este receptor, la diferencia entre el wild type y el J20, ¿ya? Por lo tanto, también había una demostración de que el modelo de Alzheimer estaba sobreexpresando esta isoforma del receptor P2X2 altamente permeable a calcio. Una cosa es demostrar que está presente y otra cosa es si es funcional. Entonces nos fuimos a ver si efectivamente era funcional, y aquí en este trabajo de Francisco del 2018 demostramos que aquellas células que eran tratadas con péptido beta amiloide, la conductancia de ATP era mayor. Por lo tanto, este receptor, si es que efectivamente estaba sobreexpresado, generaba una mayor conductancia, y eso podría ser, ¿cierto?, aportar a la teoría que yo les mostré en el esquema anterior. El gran desafío es saber si estas pruebas in vitro tienen un correlato con las muestras en seres humanos. Y este es un trabajo que desarrolló Pamela Godoy en el Instituto de Neurociencia en Alicante, con muestras humanas, donde logró demostrar que en las etapas avanzadas, ya sea en estadios BRAC o en el estadio amiloide C, las muestras mostraban un incremento significativo en la expresión del receptor P2X2. Por lo tanto, efectivamente, había un correlato entre lo que era in vitro, ¿cierto?, experimental, y lo que se podía observar en muestras de pacientes con enfermedad de Alzheimer, muestras por mortem, ¿cierto?, de estos pacientes. ¿Podría esto afectar funcionalmente el trabajo de la mitocondria? Bueno, es un trabajo que abordó Jessica Panes, donde lo primero que demostró es que células que eran expuestas al péptido beta amiloide en agregados, tenían la posibilidad, ya sea en 2 horas o en 24 horas, de cambiar el perfil de las mitocondrias que encontrábamos dentro. Es decir, de un perfil de mitocondrias alargadas y funcionales, cambiábamos a un perfil de mitocondrias granulares, mucho menos eficientes en su trabajo que lo que hacen esta red mitocondrial que hoy día conocemos que está dentro de las neuronas. Y por lo tanto, ahí se centró ahora el foco de estudio de decir, ok, si nosotros estamos viendo que hay una sobreexpresión de un receptor en respuesta a una estimulación purinérgica autocrina o paracrina, ¿cómo eso se correlaciona con una pérdida de la función de la mitocondria, y si eso realmente es lo que finalmente lleva y condiciona la falla sináptica y la desconexión de la red neuronal en las áreas que mencionamos al principio? Entonces, esta es una parte del trabajo de Jessica, donde efectivamente ustedes pueden ver mitocondrias que están disfuncionales respecto de otras que están más estructuralmente conservadas, pero que también tienen esta forma granular no tan alargada como las veíamos en la imagen, en la inmuno que mencionamos previamente. Y aquí efectivamente ustedes pueden ver ese mismo efecto en células, ¿cierto? Esa granulación que veíamos en un estudio que tiene una validez de 2 dimensiones, ¿cierto? Un momento en el tiempo, ¿cierto?, y una dimensión en el espacio, que es lo que podemos ver a través de esta técnica en este momento.
Entonces nos preguntábamos ahí si efectivamente ahora era la mitocondria el sospechoso inicial. Parte todo aquí. Se genera aquí un cambio en la homeostasis de calcio. La disfunción sináptica es producto de que hay una pérdida del equilibrio dinámico en la función mitocondrial para tamponar el calcio intracelular y su correlación y su conversación con el retículo endoplásmico. Y ahí partimos una segunda etapa que tenía que ver cómo la participación del retículo y la mitocondria podrían estar viéndose afectadas en su conversación en esta triada funcional que siempre se ha descrito entre los canales de membrana, las mitocondrias en su capacidad de tamponar el calcio y el retículo en su capacidad de almacenarlo por más largo plazo. Los depósitos operados por canales que en algunos papers se mencionan. Y para estudiar la asociación entre estos dos organelas funcionalmente, hay que centrarse en estas estructuras que se denominan MAMS, que son membranas de mitocondria asociadas a membranas de retículo, donde se han descrito una serie de complejos proteicos funcionales que permiten la comunicación entre estas dos estructuras y que le dan la funcionalidad, por ejemplo, a la homeostasis de calcio, y entre ellas hay distintas estructuras dependiendo de la longitud que hay entre una membrana y otra. Entonces, tomamos el desafío, esta es Jessica, ¿cierto?, que está tomando sol ahí en el balcón de fisiología. Hoy día no la van a identificar porque anda muy formalmente vestida. Nos propusimos ver si esto se podía estudiar en 3 dimensiones, en colaboración con un grupo con el que trabajamos hace un tiempo en la Clínica Mayo en Estados Unidos, que tiene la posibilidad de hacer estudios tridimensionales de microscopía electrónica en 3D. Y esta es una imagen que Jessica obtuvo desde las primeras imágenes que obtuvo allá. Este es un proceso de una dendrita que está marcada en verde, y ustedes pueden ver en rojo la mitocondria y en este color naranjo, café, el que ustedes estimen, el retículo endoplásmico y cómo se empieza a producir esta correlación, esta conversación entre retículo y mitocondria en los procesos sinápticos. Aquí hay varias estructuras que ustedes pueden identificar, probablemente podríamos elucubrar asociadas a estos botones sinápticos, a esta plasticidad que es característica. Entonces, ¿qué hicimos? Quisimos ver cómo variaban estas comunicaciones frente a una intervención farmacológica con un compuesto que se llama CP2 y que es un inhibidor parcial del complejo 1 mitocondrial. ¿Y cuál fue el objetivo de esta estrategia? Si nosotros le producimos un daño parcial a la mitocondria, le damos un estímulo negativo, no me sale otra palabra en este momento, un estímulo que sea negativo para ella, la mitocondria empieza a generar una respuesta, y lo que entendemos en este momento de forma coloquial es que se fortalece su trabajo. Por lo tanto, si nosotros la atacábamos con este inhibidor y la mitocondria respondía, probablemente podría mejorar los indicadores que les voy a mostrar más adelante. Y lo otro fue usar un inhibidor que se llama Zetadon, que es capaz de inhibir a la TG2, que es una proteína que tiene propiedades aglutinantes, ¿cierto? Vamos a ver un poco más adelante, espero que tiene una influencia sobre el péptido beta amiloide, pero que aquí es capaz de modular estas conexiones. Tiene un rol y por lo tanto si nosotros inhibimos este rol de aglutinar, por ejemplo, el receptor de IP3 del retículo endoplásmico con el canal BDAC de la mitocondria, ¿cierto? Un canal iónico. Si inhibimos eso, probablemente podamos generar un cambio en el indicador de conectividad entre mitocondria y retículo. ¿Y qué fue lo que observó Jessica en este trabajo? Este es un trabajo en el que hay un escaneo secuencial de imágenes de microscopía electrónica y después hay que hacer una reconstrucción manual. ¿Ya? Hay que seguir la organela en los distintos planos que se toman y ese es un trabajo que hay que destacar de la persona que lo hizo porque requiere una dedicación, un esfuerzo y una perseverancia de reconstruir una organela en los distintos planos. ¿Ya? Por lo tanto, estas representaciones que ustedes ven aquí es justamente eso, haber tomado todos los planos y haber hecho el seguimiento de la organela. Entonces, en un ratón transgénico, en un ratón no transgénico, ustedes ven una estructura de este tipo, en un ratón, otro modelo de Alzheimer, que es el APP-PS1, se obtuvieron resultados como ustedes ven aquí, y en el ratón transgénico con el inhibidor CP2 es lo que ven acá. Y aquí ustedes ven la ampliación, en el amarillo, en este color más claro, está el proceso,
la mitocondria está en rojo y el retículo en un color negro, verde. Siempre entramos en esta discusión, estamos varios minutos con Jessica discutiendo qué color es ese. ¿Qué es lo que se pudo observar en esto? El número de conexiones, el número de MAMS, de estas membranas asociadas a través de estos complejos, en el ratón transgénico es casi 3 veces más alto, ¿cierto? Y que cuando aplicamos el inhibidor del complejo 1 y obligamos a la mitocondria a reaccionar para mantenerse saludable y fuerte, el número de MAMS se reduce, es decir, vuelve a un estado más basal, ¿ya? Por lo tanto, esto quiere decir que podríamos interpretar que un mayor número de MAMS, un mayor número de conexiones, quiere decir que estas neuronas están bajo un fuego amiloide que la está dañando. Y lo mismo ocurre con las dimensiones. Si ustedes se fijan, estas conexiones son mucho más anchas y mucho más largas que cuando hacemos que la mitocondria reaccione con este estímulo negativo, digámoslo así. ¿Sí? Y evidentemente también el volumen que representan estas condiciones en el espacio es mucho menor. Por lo tanto, número, amplitud y volumen se ven efectivamente reducidos cuando ponemos un inhibidor del complejo. Y aquí hay una representación tridimensional donde ustedes pueden ver claramente lo que ocurre cuando está el CP2, esas zonas amarillas son los puntos de contacto y efectivamente hay una reducción. Entonces quisimos ir a ver qué ocurría con distintos marcadores de estas asociaciones cuando medíamos los niveles plasmáticos, los niveles de proteínas en las distintas condiciones que yo le mencioné, control, el transgénico y el transgénico tratado con este inhibidor. Y la observación más importante está aquí, donde ustedes pueden ver que TG2, esta proteína que era como una chaperona que anclaba los dos componentes, ¿cierto? Se reduce cuando están las neuronas tratadas con CP2, se reduce muy parecido a lo que es el control, diferenciándose de lo que es el ratón transgénico que está elevada. Por lo tanto, nos llevaba un poco a inducir ahora que en esta disfunción, en esta pérdida de capacidad de la mitocondria a funcionar en la enfermedad de Alzheimer, probablemente esta proteína transglutaminasa 2 pudiese tener un rol importante. Y aquí Jessica, que es perseverante y hasta un poco muy perseverante, hizo este estudio de RNA-seq, ¿cierto? Donde ustedes ven que aquí está la condición control, el transgénico, y la tercera columna es el transgénico tratado con CP2, y significativamente hay un cambio en la expresión de los genes para marcadores importantes. El más importante, ¿cierto? Está aquí TOM2 y por aquí está el responsable de TG2, que creo que... Ah, no, perdón, es ese que está ahí encerrado en rojo, ¿ya? Por lo tanto, hay una correlación ahora entre que efectivamente esta proteína que está sirviendo de anclaje es probablemente la que esté produciendo el condicionante de esta falla sináptica. Y por lo tanto, todo esto para nosotros siempre es una información vital, pero tenemos que complementarla con algo funcional, que nos represente efectivamente si esto tiene un correlato en la función, y para ello nuevamente volvemos a utilizar los dos mismos agentes farmacológicos y realizamos estudios de PLA, ¿cierto? En este caso utilizando, midiendo TG2, tratando con A-beta, con los oligómeros y con el fármaco, el cetadón, el inhibidor, y ustedes pueden ver que efectivamente cuando no está el cetadón, los puntos de correlación o los puntos de interacción para la relación entre IP3 y BDAC es mucho mayor, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente aquí hay un cambio en el patrón cuando se interviene con esta molécula. Y ahí están los datos que permiten la cuantificación. Y un parámetro que es muy importante, la elevación del calcio mitocondrial. Cuando ustedes producen, cuando ustedes miden el calcio mitocondrial en células que tienen el TG2 activo, logramos este calcio mitocondrial, este nivel de calcio mitocondrial, que se reduce casi a la mitad cuando tenemos la presencia de cetadón mucho más cercano o más cerca de lo que sería una situación control en términos del calcio mitocondrial. Ok, hoy día está en la palestra la discusión si la densidad mitocondrial
mitocondrial en los botones sinápticos es importante o no para la eficacia y la eficiencia de la comunicación sináptica. Y por lo tanto, estudiar esos parámetros es fundamental. Y aquí Jessica hizo una serie de experimentos que les voy a explicar, pero también contó con la colaboración y con la ayuda de sus compañeros de laboratorio. Por lo tanto, también hay que reconocer que en el trabajo colaborativo en el cual ustedes pueden participar, siempre hay una ganancia, que es experiencia, colaboración y crecimiento. Por lo tanto, en estos experimentos que hicimos, son experimentos agudos donde medimos la actividad sináptica espontánea. Si ustedes ven aquí, esto es el control. Si ustedes ponen la proteína aglutinante, la actividad sináptica se incrementa en frecuencia y en amplitud. Por lo tanto, hay un cambio que uno pudiese, si lo saca del contexto del Alzheimer, podríase decir que es una excitación adicional, una excitotoxicidad si la deja más tiempo, pero probablemente para los que hayan leído un poco más de efectos tóxicos de la beta en agudo, ¿cierto? La excitotoxicidad es el parámetro que efectivamente se mide porque se produce por el péptido beta amiloide un incremento sustancial en esta actividad sináptica. Pero fíjense también que tiene un correlato con la excitabilidad de las neuronas, ¿cierto? Las neuronas control, si estos son experimentos de patch clamp en modalidad de voltage clamp y estos son current clamp, es decir, vamos aquí a medir potenciales de acción. Podemos ver que en la medida en que se van inyectando distintas intensidades de corriente, ¿cierto? Las neuronas tratadas con TG2 tienen una mayor excitabilidad, es decir, el sistema está mucho más propenso a generar un estado de excitotoxicidad que después ustedes pueden, que después lo hemos cuantificado aquí con distintos parámetros. Por lo tanto, ¿puede ser este el elemento que condicione la función de la mitocondria en la sinapsis? Estamos tratando de resolverlo. Hay un correlato adicional en la actividad sináptica en tiempos crónicos, ¿cierto? Donde también vemos que ahora hay una mayor caída en la actividad sináptica espontánea, pero que se podemos recuperar con este inhibidor que ya les mencioné respecto de sináptica. Hay otros marcadores sinápticos que también es posible recuperar, por ejemplo el SB2, importante en la sinapsis. Entonces, no sé si hemos podido responder la pregunta si realmente la mitocondria es el punto de retorno, de no retorno en el mecanismo de toxicidad amiloide. Pero sí sabemos hoy día que en el espacio, si la mitocondria y el retículo empiezan a comunicarse de una manera más intensa, más prolongada en las tres dimensiones, lo más probable es que esa mitocondria esté avanzando hacia un proceso de disfunción mitocondrial y otros mecanismos que mencionaba ahí en un esquema, pero probablemente hoy día TG2 sea un elemento importante en la vinculación entre el receptor de IP3 y el canal BDAC para generar este desbalance que nosotros vimos también en la dinámica mitocondrial entre las proteínas de fusión y de fisión, que no les mostré por el tiempo, pero que también se demostró en los trabajos iniciales. Ahí están las conclusiones que un poco ya les comenté. Este es el equipo, yo diría, más clásico del laboratorio con el que hemos trabajado. Aquí está Jessica, Pamela, Javiera, Oscar, y me falta Pancho aquí, que en ese tiempo no habían fotos digitales para poner aquí, así que lo tenemos que presentar en medio, ¿no? Pero está ahí Pancho, siempre ha estado con nosotros. Los colaboradores externos con los que hemos desarrollado la importancia que tiene para nosotros poder tener capacidades instaladas en Concepción también en el CMA, ¿cierto? Y bueno, y el resto del Departamento de Fisiología, que obviamente conforma un gran grupo en el que hemos trabajado y en el cual han nacido todas estas iniciativas a partir del trabajo colaborativo. Así que eso, muchas gracias.